Buenas tardes, hermanas. Estamos aquí para hablar, ¿verdad? El tema acerca de Jesús. Sabemos que Él es el que nos va a dar palabras para este momento, porque es su palabra la que vamos a hablar. Como dijo el apóstol Pablo, que no nos predicábamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo resucitado. Vamos a hacer una oración en este momento, ¿verdad? Para ponernos en mutuo acuerdo con nuestro Padre Celestial. Señor amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque sabemos, Padre bendito, que tú usas, Señor, siervos, Padre, para que seamos ministros de tu palabra, para que podamos hablar, Señor, quién eres tú, mi Dios eterno, para que podamos testificar de quién en verdad es el Hijo de Dios, el que vino a salvar la humanidad. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, danos palabras tuyas, Señor. Que venga, Señor, Santo Espíritu, para que nos revele tu palabra, Señor, porque te queremos testificar a ti, Padre. Gracias, mi Dios. Todo te lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar, para empezar, el tema es hablar de Jesús. El hablar de Jesús es hablar de su ministerio. Como punto número 1, yo expuse acá que qué es un ministerio. Vamos a explicar en pocas palabras qué es un ministerio. Un ministerio es ministrar. Somos ministros de Jesucristo. Es un servicio que rinde una persona a otra. En pocas palabras, somos siervos de Cristo. En sentido bíblico, generalmente es una relación personal, no es un trabajo. Es algo que tenemos que hacer. Encontramos en el Antiguo Testamento hombres que fueron siervos, aprobados por Dios. Uno de ellos fue Josué. Es el servidor, dice, de Moisés. En Éxodo 24:13 lo podemos encontrar. También Primera de Reyes habla en el capítulo 19, versículo 21, que nos hablaba de Eliseo, que servía a Elías. El Salmo 103 habla de los ángeles, de un ejército de ángeles que son ministros de Jehová. Entonces vemos, ¿verdad?, esas etapas de qué es ser un ministro o un servidor de Cristo. Pero el ejemplo más grande lo encontramos en el Nuevo Testamento. En los 4 evangelios habla que Cristo es el ejemplo más grande de un servidor. Él vino a servir a la humanidad y lo afirmó en Mateo 20:28. Dijo que el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Vamos a dar como una introducción de un exjugador de la Liga de Béisbol de Estados Unidos, se llamaba Tony Grafino. Habla sobre un ministerio, de lo que acabamos de hablar hace poco. En un país europeo, cada año su institución organiza un campamento de béisbol de una semana. Durante ese tiempo también ofrece un estudio bíblico diario. En los últimos años, el líder intentó encontrar maneras razonables de convencer a los campistas de que Dios existe, para que pusiera su fe en Él. Después de unos 3 años, solo 3 personas decidieron seguir a Jesús. De 13 años, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar este hombre para poder hacer que la gente, ¿verdad?, llegara a los caminos de Jesús? Pero tal vez no era el método correcto que él tenía. Entonces cambiaron sus enfoques. Según Grafino, en lugar de intentar presentar hechos o ganar argumentos o debates, a veces eso es lo que hacemos nosotros como cristianos. Queremos como que debatir entre otros que cuál religión es la correcta. No, nosotros no practicamos una religión. Como hijos de Dios tenemos una relación con Dios. Eso es lo que tenemos que hacerle entender a las personas con las que nosotros podamos predicar el evangelio de Cristo como servidores de Cristo. Sencillamente habló de la vida de Jesús, enseñando maravillosas enseñanzas
de Jesús. Desde entonces, más campistas dice que escucharon y decidieron seguir al Señor. El apóstol Pablo dijo que cuando les hablábamos a otros del Evangelio de Jesucristo, tenemos que ofrecer una clara exposición de la verdad. No nos predicamos a nosotros mismos, como les estaba diciendo al comienzo, sino que predicamos a un Jesucristo, a un resucitado. Pablo, para la evangelización me propuso no saber de entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. Tenemos que conocer la Biblia y las razones que sostienen lo que creemos, y a veces es necesario explicar estas razones, pero la historia más convincente y eficaz podemos contar en la colocación a Cristo en el centro. Vamos a darle lectura a 2 de Corintios 4, del 1 al 6. Dice que por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Habla de un ministerio. El ex jugador Tony Grafino habla de un ministerio. Un ministerio. Somos ministros de Dios, ministros de Jesucristo. Ministro, en pocas palabras, como dije anteriormente, siervo de Cristo, siervo de hacer su voluntad. El número 1, Cristo murió y resucitó, pero nos dejó tarea de seguir con su ministerio. Dice el capítulo 1, no desfallecemos sin cansarnos, sin retroceder, pues Cristo es nuestra fortaleza. Él es el que habla por nosotros, no nosotros mismos. Bendito sea Dios. En el libro de Gálatas 6, 9, 10, que no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, dice que segaremos. Y Dios es el que hace la obra en nosotros. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente dice que a la familia de la fe. Según de Corintios 4:2 nos habla que antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, o que no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino nosotros como ministros de Cristo no hablamos como dice la palabra en aquel día, le daremos cuentas de lo que hicimos, porque hoy en día se han levantado falsos maestros, falsos profetas, porque hablan de profecía, pero la profecía ya está escrita en la Biblia. Nosotros no tenemos que inventar cosa alguna, ¿verdad? Conforme a nuestro razonamiento, sino conforme a la palabra de Dios. Otros comercian con el evangelio. Muchas iglesias últimamente han comercializado con la palabra de Dios. Están haciendo, como decimos nosotros, negocio. Pero yo me gustaría ver a Jesucristo en los tiempos cuando Él vino y volcó las mesas
No serían las mesas las que vendría a volcar, serían las casas de oración. Eso sería lo que Cristo vendría a volcar, porque como dijo, mi casa es casa de oración, pero le hemos convertido, dice, en cueva de ladrones. Así le dijo a los fariseos. El capítulo 2 de Corintios 2:17 nos lo describe con claridad. Dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. 2 Corintios 4:3. Pero si a nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, aún encubiertos entre los que se pierden, dice, está encubierto. ¿Qué nos da a entender este versículo? Como servidores de Cristo tenemos que predicar este evangelio. Algunas personas lo van a tomar, otras tal vez no. Dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios 2:15, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Nuestro deber es cumplir la misión que Jesucristo nos dejó, nos encomendó. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo es el enemigo, Satanás, ¿verdad? Que él es el que le pone trabas a las personas para que no sigan los caminos que Dios quiere que sigamos, porque si somos obedientes a él, sabemos que él nos dejó un manual, y este manual es la Biblia, por el cual nosotros tenemos que conducirnos, pero no, desde los primeros, ¿verdad? Las primeras generaciones miramos la desobediencia del ser humano y continúa hasta en este tiempo. El mundo es la humanidad, oponente a las cosas de Dios. El enemigo pone en sus corazones cegar el entendimiento. El profeta Isaías lo describe así en el capítulo 6, versículo 9. Y Cristo lo confirma, diciendo, y en ellos se cumplirá la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos han cerrado. O sea que el deber de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, es orar por estas personas, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que nosotros, ¿verdad?, rescatemos las almas para Cristo. Entonces, esa es la tarea, esa es la misión de Cristo para nosotros. 2 Corintios 4:5. En los cuales el Dios de este siglo, vamos a pasar al 4:5, ok, bendito sea Jehová, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Cristo resucitado es la razón por la cual testificamos, y Él mismo nos prepara a través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Jesucristo nos da la sabiduría y el entendimiento para que su palabra sea revelada y todo lo que se hace sea para su gloria y su honra. En 1 Tesalonicenses 2:6-7 nos dice que no buscamos gloria de hombres ni de vosotros. Tenemos que demostrar ser benignos. 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandece en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Antes, ¿verdad? En Génesis, miramos que Génesis 1:3, cuando Dios comenzó con la humanidad, ¿verdad? Sabemos que antes el Espíritu de Dios no había dónde moverse, se movía entre las aguas, pero ahora Dios dejó a su Hijo para que Él nos lo diera a nosotros y que se mueva en nuestros corazones. Y ese Dios, ese Espíritu Santo de Dios es el que nos hace hablar de sus palabras y a ser temerosos de Él, ¿verdad? Que sigamos correctamente en los caminos de Jesús. El Hijo de Dios hizo brillar su luz en nuestros corazones, en la faz de Cristo. Somos antorcha encendida, alumbrando en los lugares oscuros. Somos ministros de Cristo para la gloria
es de Él, pero la gloria es de Él. Quiero terminar con esta conclusión. El apóstol Pablo decidió ser un servidor de Cristo para ganar el mayor número de personas. Pero la vida que más impactó a este mundo fue la de un sencillo carpintero que comía con los pobres, de vestiduras sencillas, pero que con el poder del Espíritu Santo se dedicó a servir a los demás. Que ese mismo sentir que hubo en Cristo esté en nosotros. Hermanos, démosle gracias a Dios por esta palabra y también oremos por las personas necesitadas en este momento. Queremos hablar, ¿verdad? Con la verdad de Cristo, que Él es el que necesita que nosotros seamos sus servidores. En esta hora vamos a orar y vamos a poner las peticiones, ¿verdad? Por las personas alrededor del mundo. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho servidores tuyos, Padre, ministros de tu palabra, dice, Señor, la Biblia, Señor, hablando con la verdad, Señor, testificando, Señor, porque tú eres el que das palabras, Señor. Mi Dios eterno, en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, por esas personas alrededor del mundo, Señor, esas personas que necesitan de ti en este momento, Padre amado. Sabemos la situación que hay, Señor, en cada hogar, en cada familia, los matrimonios, Señor amado, especialmente, Padre, los ponemos en tus manos en esta hora. Mi Dios, solo tú conoces lo que hay dentro de cada hogar, Padre. Cuáles son las necesidades, Padre. Oramos por los enfermos. Oramos, Señor, por los desamparados, Señor, por los que están en las cárceles, Padre bendito. Oramos por los que están enfermos, Padre, que seas tú haciendo la voluntad en ellos, mi Dios amado, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.